todos. Bien, buenos días a todos. Ya es la hora, son las 10 en punto. Y hoy nos toca escuchar la exposición de Pedro sobre Heráclito. Entonces, antes de eso, me gustaría mostrarles algunas cosas de la plataforma para que se ubiquen más o menos en dónde estamos, o más bien que se ubiquen perfectamente dónde estamos en el curso. Entonces, aquí voy a compartir mi pantalla. Estamos en la unidad 2, que es la filosofía presocrática, es decir, los primeros filósofos. La escuela de Mileto fue la que vimos en primer lugar y ahora vamos a ver tres autores, digamos, tres pensadores, tres filósofos muy importantes por la influencia que tienen en la Grecia antigua, que son Heráclito, Parménides y Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces vimos ya la escuela de Mileto y ahora vamos a ver Heráclito. Y Pedro es el que nos va a presentar a partir de unos fragmentos, de cuatro fragmentos, el pensamiento de Heráclito y un comentario de texto sobre esos fragmentos. Digamos, más bien se centra en ese comentario de texto. Y lo que les quiero mostrar entonces es que eh, a partir de esta presentación de, de Pedro, ustedes tienen que realizar esta tarea, ¿ya? Que es responder a las siguientes preguntas, ¿de acuerdo? Y comentar las respuestas de dos de sus compañeros en esta sección. Y estas son las preguntas. ¿Cuál de los cuatro fragmentos que vamos a ver hoy con Pedro te ayudó a crecer en el conocimiento de lo que es la filosofía? ¿Okay? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Okay? Entonces, no solamente es indicar el segundo fragmento, no, sino decir por qué. ¿Okay? Y puedo también decir principalmente el segundo fragmento por esta razón, pero también el tercer o el cuarto o el primero por esta otra razón. ¿De acuerdo? Luego, la segunda pregunta es, ¿qué expresiones utiliza Heráclito en el primer fragmento de la página 27 para definir o describir lo que él entiende por logos? ¿Okay? Y conforme vaya avanzando la presentación de Pedro, van a entender por qué es tan importante el término de logos en Heráclito. Bien. Y si no tienes ese elemento, no te pongas nervioso, no pasa nada, lo podemos esclarecer después. ¿Ok, Pedro? Entonces, lo que le voy a pedir a Gustavo es que le dé las capacidades a Pedro de compartir pantalla y vamos a escucharlo esta mañana. Voy a dejar de compartir la mía para que tú puedas compartir la tuya. Hecho. Muy bien. Y te escuchamos entonces, Pedro. Adelante. Bien, Pedro, quita tu micrófono, está... Ah, ok, muy bien. Y tu micrófono está silenciado, entonces tienes que quitarle la barra roja a tu micrófono. No encuentro cómo, no encuentro cómo compartir la presentación. Ok, entonces te vas a la flecha verde que dice compartir pantalla, ¿ok?
Y ahí... Ya lo prendió. Ah, sí, perdón, ya lo prendí. Entonces, te tienes que ir a la flechita verde que dice compartir pantalla, que ya la encontraste, ya lo hiciste, pero cuando te abre la pantalla de compartir pantalla, necesitas elegir qué pantalla quieres compartir. Entonces, te va a presentar todas las pantallas que tienes abiertas en tu computadora y necesitas elegir aquella que quieres compartir porque no te comparte todas, nada más la que tú eliges. ¿Ok? Entonces elige la que tú quieres compartir y después le das compartir pantalla. Si es un video, necesitas también compartir sonido, que está hasta abajo. Tienes diferentes cuadritos y en uno dice compartir sonido. Y ahí al momento de tú elegir ese cuadrito, se pone una flecha azul. Ok, ahí nos estás compartiendo el explorador de archivos. ¿Ok? Ajá, ya según yo ya está cargando la presentación, ¿no? De acuerdo. Entonces, para nosotros poder ver la presentación, necesitas ahorita dejar de compartir tu, tu explorador de archivos para volver a elegir después la presentación que ya te abrió. Porque no te, el problema es que no te abre tu presentación dentro de la... Ah, eh, ya dentro de la... ajá. Ahora, hay otra cosa importante. Es que generalmente... Bueno, más bien en mi computadora, pero no sé si va a ser el caso en tu computadora, no comparte los archivos que abres tú en el lector. Vamos a ver. Ah, a ti sí te lo puso. Perfecto. Está en PowerPoint, está mejor. Muy bien. Sí. Adelante, te escuchamos. Bueno, mi exposición habla sobre Heráclito de Éfeso y las fechas probables de nacimiento y de muerte son hacia el 540 a.C. y muere hacia el 700, hacia el 470 o 480, me pareció leer en unos documentos. Y Éfeso, como ya lo hemos visto, pertenece a lo que se conoce como, bueno, a la parte que se le conoce como de Jonia y se encuentra por acá, no sé si alcancen a ver. De hecho es famoso porque San Pablo andaba por ahí. Es una ciudad con importancia religiosa, comercial y cultural. Y sabemos de la vida de Heráclito por una obra titulada Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos más Ilustres de Diógenes Laercio. Diógenes Laercio dice que pertenecía a una familia aristocrática y que decidió una especie de vida ermitaña, ¿no? Alejándose de todos, y por eso lo tacha de misántropo, de un filósofo que tiene una especie de odio hacia la humanidad. Y bueno, esta obra pues es como responde como a la curiosidad de querer conocer más a los filósofos, ¿no? Como en la Edad Media, las hagiografías de los santos o las leyendas doradas recolectaban como que todos estos milagros fantásticos, pues para precisamente satisfacer esta curiosidad. Y entonces entre las historias que cuenta Diógenes Laercio es que Heráclito murió eh, cuando se sepultó en estiércol y después fue comido por perros. A ese tipo de historias me refiero, ¿no? La característica de Heráclito es que sus escritos o lo que se conserva de él, lo que Diógenes ha conservado de él, porque no hay como obras completas, se supone que escribió una obra titulada sobre la naturaleza, pero se conservan fragmentos y es que la escribió. Y entonces toda su obra está basada en frase de aforismo. ¿Pero qué es un aforismo? Es una frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. Y Heráclito pues no es el único que ha ocupado durante la historia de la humanidad los aforismos, ¿no? Sino que tenemos muchos, y entre ellos pues alguno de Confucio que está aquí, que la vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Uno de San Agustín, el hábito
no se resiste. Al poco tiempo se vuelve una necesidad. Si el hábito, si no se resiste, al poco tiempo se vuelve una necesidad. Y uno muy bonito es, al que obra mal, se le pudre el tamal. Entonces, pasemos al pensamiento de Heráclito. El pensamiento de Heráclito representa, junto con el de Parménides, el punto más alto en complejidad y riqueza alcanzado por los llamados filósofos presocráticos. En él se aprecia claramente, además de la cuestión referente a la physis de todas las cosas, una ética y una teoría del conocimiento. Su originalidad se hace manifiesta. Heráclito no busca un elemento que haga la función de physis en todas las cosas. Su solución responde mejor a la complejidad de la naturaleza. Y en esto pues ya inserto uno de los fragmentos que me tocaba, bueno, de los 4 fragmentos que mencionaba la obra, y dice así, el fragmento 220. Este cosmos, el mismo de todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue según medida. Por eso se ha considerado a Heráclito que su arjé es el fuego, pero no es así. Encontré un fragmento que lo explica un poco mejor y dice así. Heráclito identifica en algunos pasajes al logos con el fuego. Sin embargo, esto no significa que el fuego sea el elemento que constituye todas las cosas. La mayoría de los estudiosos de su pensamiento sostiene que el fuego es o bien una manifestación evidente del logos o un símbolo para referirse a él. Esto es así porque de todos los procesos que comúnmente conocemos de la naturaleza, el fuego es el más claro y manifiesto. El fuego en realidad no es una cosa, sino un proceso que podemos observar cotidianamente. Continúo. Aquí la palabra clave es medida. A diferencia de los filósofos milesios, tales Anaximandro y Anaxímenes, Heráclito busca la explicación del orden natural en una ley del acontecer y no en un elemento material. El logos, la proporción, la medida, da al universo equilibrio y armonía. Esto es así porque él reconoce que la realidad del mundo no es la de una cosa estática, sino la de un proceso dinámico. Y aquí inserto el fragmento 207 que también me tocaba, que dice lo siguiente. Dios es día, noche, invierno, verano, guerra, paz, hartura, hambre, todos los opuestos. Este es su significado. Cambia como el fuego, al que cuando se mezcla con perfumes se denomina de acuerdo con la fragancia de cada uno de ellos. Y bueno, y entre los aforismos más famosos entre las frases más famosas que tenemos de Heráclito es esta, ¿no? Nadie se baña en el mismo río 2 veces. Seguimos, ¿no? La característica principal de la realidad es su constante devenir, su continuo cambio. Pero ¿cuál es la ley de este cambio? Me parece que va a responder un poco a lo que se entiende por el logos, que es la pregunta número 2, que no la tenía como que preparada. Y entonces vamos a tener estos 4 aforismos. 1. Lo frío se calienta y lo caliente se enfría. 2. Lo seco se hace húmedo y lo húmedo se seca. 3. El trabajo ha hecho grato el descanso y la enfermedad la salud. 4. El mundo es como el arco y la lira, acople de tensiones. Los fragmentos anteriores nos dicen cómo concibe Heráclito la manera de operar que tiene el logos. 1 y 2 señalan la dirección del cambio. Todo cambia. Pantarrey me parece que es como que la palabra con la que lo definen. Pero no de cualquier manera, sino de uno a otra opuesto. El día tiene la noche, la juventud la vejez y la vida la muerte. El número 3 nos hace ver que la identidad de las cosas depende de la existencia de su opuesto. Si no existiera la injusticia, no podríamos saber lo que es justicia. Si no existiera la muerte, tampoco sabríamos lo que significa vivir. El número 4, la armonía del mundo,
Nos dice que es producto de la lucha entre dos opuestos. El universo es todo equilibrado gracias a la resistencia mutua de las fuerzas opuestas. E inserto otro fragmento de los que me tocaba, el 212. No comprenden cómo esto, dada su variedad, puede concordar consigo mismo. Literalmente, cómo esto, estando separado, puede reunirse consigo mismo. Hay una armonía tensa hacia atrás, como en el arco y en la lira. Y bueno, pues ya llegamos a los fragmentos. Este es el Heráclito que aparece en este famoso fresco, que es la escuela de Atenas, aquí se encuentra. Y por último, bueno, pues ya estos son los 4 fragmentos que me toca cada. El 207, el 212 y el 220 ya los he leído. Y me falta el 197, que dice lo siguiente. Siempre se quedan los hombres sin comprender que el logos es así como yo lo describo, lo mismo antes de haberlo oído que una vez que lo han oído. Pues, aunque todas las cosas acontecen según este logos, se parecen los hombres a gente sin experiencia, incluso cuando experimentan palabras y acciones, tales cuales son las que explico, cuando distingo cada cosa según su constitución y digo cómo es. Al resto de los hombres les pasa desapercibidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que se olvidan de lo que hacen cuando duermen. Y aquí, bueno, el texto es que los hombres son un poco sordos o están dormidos para entender esta razón universal que es el logos, y se relaciona con el 212, si lo alcanzan a leer, que dice, no comprenden cómo esto, dada su variedad, puede concordar consigo mismo, literalmente como esto, estando separado, puede reunirse consigo mismo. Hay una armonía tensa hacia atrás, como en el arco y en la lira. Y aquí termina la exposición sobre Heráclito que tengo preparada. Muy bien, Pedro. Está apagado su micrófono, padre. Muy bien, Pedro. Entonces, deja esta lámina abierta sobre los 3 fragmentos que ver. Entonces, volvemos a leer el uno. Siempre se quedan los hombres sin comprender que el logos es así como yo lo describo. Lo mismo antes de haberlo oído que una vez que lo han oído. Pues, aunque todas las cosas acontecen según este logos, se parecen los hombres a gente sin experiencia, incluso cuando experimentan palabras y acciones, tales cuales son las que explico. Cuando distingo cada cosa según su constitución y digo cómo es, al resto de los hombres les pasan desapercibidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que se olvidan de lo que hacen cuando duermen. Ok, entonces, eh, aquí podrías identificar primero, algunas palabras así como difíciles de comprender, y en particular quizá ver un poquito más, solamente a partir de este texto, lo que el logos significa aquí y lo que él quiere comunicar, Heráclito quiere comunicar en este fragmento sobre el logos. Y eventualmente también tratar de explicar por qué aquí logos está con una L mayúscula. ¿Ok? Entonces Bueno, intenta. la primera palabra que ubico sería logos, que si no mal recuerdo es como que el primer filósofo de los que leemos que la ocupa. Correcto. Muy importante lo que acabas de decir, ¿verdad? ¿Por qué la palabra logos es tan importante cuando estudiamos a Heráclito? Porque es el primero que la usa, ¿ok? Es el primero que usa la palabra logos, ¿ok? Bueno, según yo, bueno, sería esa nada más, porque las demás no.
No causan mayor dificultad. Bien, ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo Heráclito? ¿Cuál es el tono de este texto? ¿Qué es lo que nos está comunicando? que no se puede comprender como ese logos, pero que él ya lo ha comprendido, bueno, que Muy ya lo bien. Y sabe. entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a los demás? O sea, ¿o cuál es el tono con el cual se dirige a los demás? Lo que nos dijiste hasta ahorita está muy bien. Dices, em, hay un logos que él descubrió y Heráclito puede más o menos explicar, o es más, según él, muy claramente decir, ¿verdad?, que hay un logos en el mundo, es decir, una razón originaria, ¿ok? Eso es lo que tú explicaste bien lo que era el logos, es la razón, una razón originaria de todo cuanto existe, ¿ok? Y entonces él explica a los hombres lo que el logo es, pero los hombres no se dan cuenta de lo que es. Parecen estar ciegos, parecen ser personas sin experiencia, parecen ser siempre neófitos de todo, no escuchan nada de lo que él les dice. Entonces el tono es como de queja, ¿cierto? Se está quejando frente a los demás hombres que no entienden nada sobre nada, ¿verdad?, que nada más se quedan como en el primer nivel de las cosas y que no pueden profundizar nada, ¿de acuerdo? Se quedan así como ciegos. Entonces, sí, hay esta actitud del filósofo que despierta a los demás con respecto a los principios y a las razones importantes del ser, del existir, del moverse, del vivir. Es una vocación, ¿verdad?, filosófica que va naciendo dentro de Grecia y que está ya muy presente en Heráclito. Muy bien. Sí, y que se va como que perfeccionando, ¿no? El filósofo ya va más allá, ya habíamos dicho esto, ¿no? Que ya va más allá de captar únicamente de los sentidos y entra ya como a conceptos más abstractos, ¿no? Un poco ya lo que Perfecto, se venía manejando con Anaximandro del Apeiron y ya ahorita cuando veamos a Parménides que se va a hablar como del ser. perfecto, exactamente. ¿Ok? Va más allá de los sentidos, muy bien. Hace una cierta abstracción para poder encontrar esos principios. Esa abstracción racional del logos la consigue hacer Heráclito, perfecto. Y eh, eh, ¿qué es lo que le permite a él justamente adentrarse más profundamente a un cierto principio que él denomina logos o razón originaria con respecto a lo que los sentidos perciben? Evidentemente la inteligencia, pero hay algo más que la inteligencia encuentra dentro de la naturaleza para poderse remontar a un principio. Es difícil la respuesta. Es la noción de la necesidad, ¿verdad? Es decir, que hay ciertas cosas necesarias que acontecen en el mundo y que por la necesidad de las relaciones entre los diferentes eventos en movimiento o los diferentes procesos, entonces puedo remontarme porque necesariamente acontecen a algo primero, que él denomina el logos. ¿Okay? ¿En dónde coloca la necesidad de Heráclito? Esa pregunta sí está más fácil, ¿verdad? En varias cosas, pero en cuál tú dirías? ¿En dónde él encuentra una cierta ley necesaria en todo lo que acontece en el mundo? Entonces, para eso el segundo fragmento te ayuda mucho. Dios es día, noche, invierno, verano, guerra, paz, hartura, hambre, todos los opuestos. Este es su significado. Cambia como el fuego a que cuanto se mezcla con perfume se denomina de acuerdo con la fragancia de cada uno de ellos. Entonces aquí claramente dos partes en este texto divididos por el punto y coma. Y el primer fragmento te ayuda a descubrir justamente esa como necesidad que descubre él en que
en el cambio de día y noche, invierno, verano, guerra, paz, hartura, hambre, en los opuestos. Entonces, la necesidad está en la lucha de los opuestos, ¿ok? O en un proceso en el que los opuestos se van oponiendo con una cierta dirección que tú mencionabas, ¿no? Esa cierta dirección es la medida, la proporción. Bien. Entonces, cuando a veces algunos dicen, bueno, es que el fuego es el arjé que propone Heráclito, y tú decías, ciertos pensadores o ciertos estudiosos de Heráclito dicen que la interpretación es un poco obtusa, ¿verdad? Que realmente no es el fuego el que es el principio, sino más bien es el logos. Entonces, eso hace que cuando hable entonces del fuego aquí en la segunda parte del segundo fragmento, cambia como el fuego, es decir, esta ley de oposición, cambia como el fuego, al que cuando se mezcla con perfume se denomina de acuerdo con la fragancia de cada uno de ellos. ¿Qué lugar ocupa entonces el fuego dentro de todos sus escritos, a tu modo de ver? Pues es como el que más se presta para esta metáfora del cambio, ¿no? Correcto, muy bien. Es una metáfora que explica lo mejor posible lo que él quiere comunicar como logos. Muy bien. Es como el fuego. ¿Eh? El arjé no es el fuego, el arjé es el logos y el logos se comporta como el fuego. ¿Eh? Es una analogía de, de metafórica, de metáfora. Perfecto, muy bien. Vamos a leer el siguiente. No comprenden cómo esto, dada su variedad, puede concordar consigo mismo. Literalmente, cómo esto, estando separado, puede reunirse consigo mismo. Hay una armonía tensa hacia atrás, como en el arco y en la lira. Entonces, aquí también dos partes. La segunda es un ejemplo metafórico de lo que él quiere explicar. ¿Ok? Hay una cierta tensión, ¿eh? Y esa tensión metafóricamente se puede comparar a la del arco o a la de la lira, que cuando jalo la cuerda, hay una cierta tensión que se establece en la cuerda para que después vuelva a regresar a su posición original, ¿no? Entonces, vamos a leer la primera parte. No comprenden cómo esto, dada su variedad, puede concordar consigo mismo. Entonces, ¿qué es eso de consigo mismo? ¿Qué es eso de que estando separado puede reunirse después consigo mismo? Qué es lo que él encontró cuando expresa así al logos? Pues es como lo que decía un poco en la exposición de estos opuestos, pero que a la vez no se pueden entender el uno sin el otro. De acuerdo. Una lucha de opuestos que no se pueden entender el uno sin el otro, y por lo tanto, ¿en dónde está la unión de los opuestos? En el entendimiento del uno con respecto al otro, ¿verdad? Por eso le denomina logos, porque logos también es como el entendimiento, ¿ok? Entonces, lo que es originario, el principio originario, es justamente entender que estando dentro de una lucha de opuestos, entendemos esa lucha de los opuestos por medio de una cierta razón, de un cierto logos, de un cierto entendimiento de las cosas. Muy bien. Eh, y vamos a leer el siguiente fragmento. No comprenden cómo esto, dada su variedad, puede concordar consigo. Ah, es lo que estábamos leyendo. Concordar consigo mismo. Entonces, aquí lo que es importante también es relacionar la idea de concordancia
¿verdad? Concuerda consigo mismo con la idea de medida, con la idea de proporción, ¿verdad? Con un proceso dinámico que es medido, que es concordante. ¿Ok? Y esa concordancia la da el logos. Bien, y el último fragmento. Este cosmos, el mismo de todos, no lo hizo ningún Dios ni ningún nombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue según medida. Entonces, aquí hay una dificultad, es que en este trecho dice, sino que siempre fue, es y será fuego eterno, ¿verdad? Y aquí nos hubiera gustado que hubiera puesto, sino que siempre fue, es y será como fuego eterno. Ok, entonces, ¿qué es lo que de cierta manera salva en su propio texto la interpretación de que el fuego no es el principio material de todo, sino que es solamente una metáfora con la cual él explica el dinamismo racional de las causas necesarias en el mundo? Lo que salva es eterno, ¿cierto? Es decir, que es algo que permanece. Será el fuego eterno que se enciende según medida y extingue según medida. ¿Okay? Entonces, eh, aquí lo que se debe de entender no es que el fuego es el principio, sino que lo que permanece y lo que es eterno es una propiedad, una característica del arjé, del principio, que él denomina logos. Muy bien. Entonces, una idea que es muy importante, evidentemente, es la del logos en Heráclito. Y la otra idea muy importante es que todo está dentro de un proceso dinámico. ¿Eh? Ciertamente ordenado, pero todo dinámico. ¿Ok? Todo es movimiento, todo es proceso, todo cambia. ¿Ok? Y hay una razón por la cual todo cambia. ¿Sí? Muy bien, Pedro, muy buena presentación. Eh, Déjenme ver si hay alguna palabra que sería interesante conocer, además de las que hemos ya comentado. Quizá armonía, ¿verdad? Armonía como sinónimo de medida, de proporción y de concordancia. Eh, Bien. Y quizá vale la pena explicar el último fragmento cuando dice, este cosmos, el mismo de todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre. Evidentemente aquí no se refiere a Dios como un ser primero, sino que se refiere a los dioses mitológicos tales y como la gente ordinaria o también Homero y Hesiodo pueden comprender esos dioses griegos. ¿Ok? O sea, no puedo decir que Heráclito es un ateo a partir de esta afirmación, ¿ok? Sino a lo que él se está refiriendo es al concepto que tenemos de los dioses, que tienen más bien los griegos de los dioses de su tiempo, ¿ok? Eh, pero evidentemente le da una cierta, encuentra más bien un, un ser originario, o por lo menos una razón originaria de todo lo que es, al cual ese ser originario lo denomina logos. ¿Verdad? Y que eventualmente se podría también decir que es como una manera que va a suscitar la reflexión para encontrar a un ser primero. ¿Okay? Y por lo tanto una apertura al Dios tal y como nosotros podemos afirmar que es decir, un ser primero.
en filosofía. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, déjenme ver qué horas son las 10:35. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que, Pedro, ¿podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver algunos videos sobre Heráclito. Una vez que ya leímos estos fragmentos, vamos primeramente a recordar las dos preguntas que tienen que contestar ustedes ahí en la plataforma de tarea. Vamos a volverlas a leer ahorita y vamos a ver también los videos sobre Heráclito para que tengamos una idea más general del contexto en el cual está, también una idea más precisa de lo que él significa por medio de los diferentes conceptos que él utiliza, y poder así contestar lo mejor posible a las dos preguntas que tenemos. Entonces, déjenme volver a leer con ustedes estas preguntas que tienen que contestar. Por cierto, Pedro, si puedes subir tu presentación a la plataforma a partir de esta sección, ¿verdad? Que dice tarea, aquí subirla para que todos tengamos acceso a la presentación que hiciste. Entonces, una vez que ya subiste el archivo y que también tenemos esa referencia y viendo las otras referencias que vamos a ver a continuación, vamos a responder a estas dos preguntas. ¿Cuál de los cuatro fragmentos te ayudó a crecer en el conocimiento de lo que es la filosofía y por qué? ¿Y qué expresiones utiliza Heráclito en el primer fragmento de la página 27 para definir o describir lo que él entiende por logos? ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces ahora los videos. Bien, lo estoy abriendo en otra ventana del navegador. Voy a esperar a que se abra y voy a compartir el sonido de mi computadora. Heráclito vivió en el siglo VI a.C. y era de... Bien, adelante y tomen nota si hay algo que les Heráclito vivió en ayuda. el siglo VI a.C. y era de Éfeso, una ciudad de la Jonia cerca de Mileto. Todas las anécdotas relacionadas con él nos muestran un personaje arrogante y poco sociable. Menospreciaba el saber erudito y criticaba a todos aquellos que presumían de ello. Lo llamaban Heráclito el Oscuro, supuestamente por el estilo aforístico y el tono en que se expresaba. Voy a esperar tantito a ver si las letras se ponen un poco más claras. Yo las tengo muy borrosas aquí en mi pantalla, probablemente ustedes también. Bueno, vamos a ver si mejora. Heráclito vivió en el siglo VI a.C. y era de Éfeso, una ciudad de la Jonia cerca de Mileto.
Todas las anécdotas relacionadas con él nos muestran un personaje arrogante y poco sociable. Menospreciaba el saber erudito y criticaba a todos aquellos que presumían de ello. Lo llamaban Heráclito el Oscuro, supuestamente por el estilo aforístico y el tono en que se expresaba. No hay testigos suficientes como para saber si llegó a escribir un libro, aunque algunos filósofos posteriores dieron por supuesto que había escrito un tratado titulado Perifisios, alrededor de la naturaleza. Lo que sí sabemos es que la tradición filosófica posterior lo malinterpretó, y buena parte de esa mala interpretación dio pie a una especie de corriente de pensamiento muy diferente de sus ideas originales, el heraclitismo. Como el resto de presocráticos, se interesó por la cuestión del cambio. A las preguntas, ¿qué permanece a pesar del cambio? ¿Hay algo permanente? Heráclito responde, lo único permanente es el cambio mismo, el devenir. Lo único que permanece es el hecho que no hay nada permanente. Platón le atribuyó la expresión pantahorei, todo cambia, y fuentes posteriores la expresión pantarrei, todo fluye. Probablemente porque a menudo se valió de la imagen del agua como metáfora del movimiento, del devenir. Supuestamente también fue él quien afirmó que nunca te bañarás 2 veces en el mismo río. La realidad profunda de todo es el movimiento, el cambio, el devenir. Es verdad que los sentidos captan cosas estables, pero esto es, según Heráclito, la apariencia. La razón nos dirá que todo se mueve aunque no lo percibamos. La auténtica esencia de las cosas suele mantenerse oculta, y por esto lo que parece quietud no lo es, sino que es el resultado de la armonía y el equilibrio entre fuerzas opuestas. La estabilidad en realidad esconde el cambio. Para explicar esto, pone algunos ejemplos. Si tensamos un arco con una flecha, podremos ver que la quietud es aparente, porque es el resultado de la tensión entre 2 movimientos opuestos, 2 fuerzas. La unidad, por lo tanto, depende de una equilibrada relación entre contrarios. Según Heráclito, son lo mismo la vida y la muerte, velar y dormir, la noche y el día. Son fenómenos conexos, coexistentes. Los opuestos se encuentran enlazados de una forma esencial, ya que pertenecen al mismo proceso. Con este tipo de reflexiones, Heráclito llegó a la conclusión que realmente no había una división absoluta de opuesto a opuesto. Las cosas no solo no se excluyen, sino que se exigen. Necesitamos el día para entender la noche, el sueño para entender la vigilia, y viceversa. Y todavía más. La identidad solo se entiende con la contradicción. Si no existiese la muerte, no podríamos hablar de día. Cada pareja de opuestos forma, por lo tanto, una unidad. Y también una pluralidad, porque parejas diferentes podían estar interconectadas también. Este tipo de reflexión dentro de la filosofía recibe el nombre de dialéctica. El razonamiento dialéctico acepta la contrariedad y nos dice que las cosas se pueden entender mejor a través de sus opuestos. Es desde esta clase de reflexión que Heráclito defiende que los contrarios se incluyen. Un tema importante a tener en cuenta es que cuando Heráclito habla de cambio o devenir, lo hace siempre pensando en un orden. Nos habla de un logos, una especie de regla, una proporción intrínseca al cambio. Todo se mueve, todo cambia, todo se transforma, pero este devenir constante no es caótico, es armónico, equilibrado. En su cosmología esto lo vemos claro. El cosmos está compuesto por masas de tierra interpenetradas por fuegos secundarios como volcanes y rodeadas por el mar. Y todo el conjunto está circundado por una especie de capa de fuego éter. Los cambios entre las 3 masas del mundo se realizan de forma simultánea, de manera que la cantidad total de cada una de estas sigue siendo la misma. Por ejemplo, si un trozo de tierra se disuelve en el mar, otra cantidad equivalente de mar se condensa en la tierra, y lo mismo sucede con los otros elementos. El cambio está regulado por el logos, que Heráclito identificará con el fuego. El fuego no es un elemento cualquiera, es parte del mundo y a la vez el que lo ordena. Tiene un dinamismo propio con el que equilibra el universo. Por ejemplo, cuando hay un exceso de agua, el fuego la evapora para convertirla en él mismo o la seca para convertirla en tierra. Finalmente, el fuego también explica la constitución de los cuerpos celestes. Estos son, en realidad, fuego encapsulado dentro de una especie de cubos giratorios que se alimentan de las exhalaciones húmedas del mar. La parte cóncava está dirigida hacia nosotros, de manera que vemos el fuego de dentro, es decir, los astros. La más fuerte y más brillante es el Sol, y este y la Luna se eclipsan cuando los cubos se dan la vuelta. La interpretación de estas teorías hecha por sus sucesores inmediatos se basó en la idea que el pensamiento de Heráclito conducía hacia el relativismo y el irracionalismo, porque parecía que había negado la razón.
Las malas lecturas de su teoría influyeron sobre algunos sofistas y posteriormente sobre los estoicos, quienes, más que retomar, contribuyeron todavía más a deformar su pensamiento. A todo esto tampoco ayudó el hecho que ni Platón ni Aristóteles se preocupasen demasiado por intentar penetrar en el significado real de las afirmaciones de Heráclito. Los dos lo mencionan a menudo con un tono humorístico e irónico, e incluso Aristóteles, en una interpretación anacrónica, lo acusó de negar el principio de no contradicción. Por todo esto, tendremos que esperar hasta el siglo XIX para encontrar algún filósofo que retome algunos de los razonamientos de Heráclito. Este será Hegel, que tomará la idea del proceso dialéctico, noción que se mantendrá vigente también en Marx. Posteriormente también veremos algunas de sus ideas en el pensamiento de Nietzsche. Y con esto hemos terminado el esquema del pensamiento de Heráclito. Managing social media campaigns with Monday.com is easy. How easy? This easy. Bien, entonces nos vamos a tomar el descanso hasta las 11:10 y nos volvemos a conectar a las 11:10 para seguir con la clase de hoy. Muchas gracias a Pedro y nos volvemos a ver a las 11:10. Hasta pronto. Gracias. Gracias, profe. La exposición es un análisis del texto que vamos a presentar, ¿no? Exactamente. El comentario. Exactamente. Lo que sí necesitas hacer en una exposición es leer los fragmentos o leer el texto que tienes que exponer, ¿de acuerdo? Y después presentar el comentario del texto que tú tienes. A Comentario partir, personal. ajá, es personal, claro. A partir de tu estudio del texto. Entonces, también puedes utilizar otras fuentes investigativas si quieres. Es decir, puedes leer lo que dice el libro cuando presenta al autor que tú vas a presentar o las ideas del autor que tú vas a presentar en ese texto, pero que te sirvan solamente como referencia. Lo más importante es que tú comuniques lo que tú descubriste a partir de ese texto. ¿Y en dónde encontraste tú dificultades con el texto? ¿Dónde piensas que hay elementos importantes que esclarecer para que nosotros, otros lectores, lo entendamos bien? Entonces pueden ser cuestiones de vocabulario, pueden ser cuestiones también de estructura del texto, pueden ser cuestiones de relación de las ideas, relaciones lógicas entre las ideas. ¿Eh? Porque una cosa es la continuidad o digamos el cambio. Por ejemplo, pasar de noche a día, de día a noche, ¿verdad? La sucesión, van sucediéndose los eventos. Otra cosa es la relación causal entre los eventos. ¿Verdad? El día no provoca la noche ni la noche al día. Pero todo eso se va gestando poco a poco en la filosofía. Distinguir sucesión de causalidad, etcétera, necesidad de capricho, las variables de las constantes, y todo eso se va haciendo de manera muy progresiva. Y recuerden también que en los autores que nosotros estamos viendo, todavía no existe una distinción clara, ni tampoco una fundación clara de lo que es filosofía y de lo que es ciencia natural. Van muy juntas. ¿Ok? Entonces, no puedes leer un texto a partir de tu manera de comprender, sino que necesitas leer el texto para tratar de entender la manera de comprender del autor. Y ya después, en un tercer momento, puedes, si quieres, puedes hacer las distinciones con respecto a la manera como nosotros vemos las cosas. ¿Ok? Pero sí, lo primero en tu exposición es exponer el texto y exponer tu interpretación con elementos objetivos,
pero tu interpretación personal de lo que el texto dice. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, muy bien. Acuérdense que como estamos en filosofía, la parte argumentativa es muy importante y arriésguense, ¿ok? Arriésguense a poner en las respuestas de sus tareas los argumentos que ustedes se encuentran, los argumentos filosóficos que ustedes se encuentran en un texto y a vincularlos unos con otros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, por eso les quiero decir ahorita una cosa, a los que ya han empezado a hacer sus tareas, creo que yo ya contesté a prácticamente a todas las tareas. Quizás se me escaparon uno o dos, pero vean mis comentarios. Entonces, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo. Con respecto, no es que quiero ventilar a nadie, ¿ok? Pero se me hace que está bien de dar así como ejemplos concretos que nos puedan ayudar. Por ejemplo, Daniel contestó una pregunta sobre Anaximandro, ¿ok? Y todos los elementos conceptuales están, y está muy bien su respuesta. La única cosa, pero eso es bien importante que ustedes lo vayan leyendo y entonces se vayan dando cuenta de ese tipo de cosas, es que nosotros podemos leer un texto de dos maneras. Lo podemos leer un poquito como un manual y a partir de ese manual yo aplicarlo a mi vida. Es, por ejemplo, la aplicación moral que nosotros hacemos de los evangelios de Cristo. ¿Ok? Jesús nos da su evangelio, leemos el evangelio y aplicamos lo que Él nos dice y tomamos lo que Él nos dice como un principio y aplicamos ese principio. Entonces, de cierta manera, el ama a tu semejante o también ama a tus enemigos que Jesús nos dice, se nos vuelve un postulado moral, ético, ¿ok? Y yo puedo leer así la escritura y también puedo así leer un texto, ¿ok? Y de cierta manera, ustedes tienen la inclinación para leer los textos así. Sin embargo, hay otra manera de leer los textos que muchos de ustedes ya tienen, pero es otra forma y hay que perfeccionarla. Es esta. Es que yo voy con el autor haciendo el mismo razonamiento, generalmente en filosofía inductivo, para yo remontarme junto con él al principio originario por el cual él me dice tal o cual cosa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es que en el caso del ejemplo que yo di del Evangelio de Cristo, ámense los unos a los otros como un postulado ético, ya no, sino que veo, ámense los unos a los otros como enseñanza de Cristo, pero ¿por qué Cristo me lo está diciendo? Y entonces leo el texto remontándome al principio. Y entonces, ¿cuál es el principio? El principio es que Dios es amor. ¿Okay? Entonces, porque Dios es amor, ámense los unos a los otros. Y no solamente lo utilizo de una manera moral para vivir el Evangelio de Cristo, que es extremadamente importante, sino que también entiendo las razones por las cuales me lo está diciendo. Si el bautismo es una conformidad a Cristo y una conformidad a Dios, y la Trinidad viene a vivir en mí, el principio del amor se torna principio de vida para mí. ¿Eh? Y son dos maneras distintas. Una manera es aplica el manual, por positivo que sea. La otra manera es remóntate al principio, contempla quién es Dios, para que contemplando quién es Él y actuando como Él te dice de actuar, entres dentro de la comprensión de quién es Él. ¿Ok? Entonces, esto fue para el Evangelio. Para un texto filosófico no vamos a entrar dentro de una conformidad de vida con el pensador, evidentemente, pero sí vamos a entrar dentro del principio que él propone. Y entonces hago todo un razonamiento a partir de lo que él me dice y junto con lo que él me dice para entender por qué. ¿Por qué es la palabra clave?
por qué me está planteando tal o cual problemática y tratándola de resolver con este u otro principio originario, ¿verdad? Entonces, eso no es tan fácil. Les voy a decir por qué. Porque también a partir de Kant, cuando se divide la razón teórica de la razón práctica, muchos de los principios filosóficos en la razón práctica de Kant se vuelven postulados, postulados de comportamiento ético. Entonces, en nuestros días, después de la modernidad y especialmente después de Kant, según la escuela en la que yo fui educado, si fue una escuela con una ideología muy kantiana, me cuesta mucho más trabajo remontarme a una actitud contemplativa que trata de descubrir el principio. Y generalmente los principios que me da un autor los tomo solamente como postulados. Pero justamente lo que necesitamos hacer ahorita es distinguir, ¿verdad? No negar que yo pueda tomar como postulado el manual de un autor. Es posible, pero distinguir las dos formas de analizar un texto. Y sí sería muy bueno que esas dos maneras ustedes las manejaran al momento de presentar un texto y sobre todo al final de esta materia o de este seminario de investigación filosófica. ¿Eh? Investigar filosóficamente es tanto ver las consecuencias como ver las causas y los principios. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar esto que nos queda de esta hora, a menos que tengan alguna pregunta, para primero ustedes ver las respuestas que les he dado a sus tareas y segundo, empezar a responder a las dos preguntas que tienen en esta tarea. ¿De acuerdo? Me voy a quedar conectado para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, me pueda hacer la pregunta durante la elaboración de su tarea o durante la lectura de las respuestas a sus tareas. ¿Ok? Entonces, simplemente apagamos nuestros micrófonos, los prenden si necesitan hacerme una pregunta y empiecen a trabajar ya en la plataforma sobre estas dos preguntas que tienen de tarea. Y nos vemos a 10 para las 12 para rezar juntos un Dios te salve María. Profe, bueno, tengo una duda con respecto a mi exposición del viernes. Sí, dime. Exponer Parménides. Dime. Entonces son fragmentos de su poema. En el libro solamente vienen, pues, marcados 3 fragmentos. Y los documentos, bueno, los enlaces que mandó, uno de ellos está completo el poema y otro explica un poco alguna parte del poema. Solamente me voy a enfocar en los poemas que vienen en el libro, ¿no? Más bien en los fragmentos. Exactamente. Exactamente. Y tengo que poner todo el poema en la presentación que haré. No, no es necesario, porque todos y cada uno de nosotros ya tenemos la posibilidad de poder consultar la totalidad del poema por medio de la plataforma. Entonces, en tu presentación no presentes todo el poema, solamente puedes decir que existe todo el poema y que son solamente fragmentos lo que tú vas a presentar y te dedicas totalmente a presentar el fragmento. Ok. Gracias, profe. Encantado. Bien, vamos a rezar juntos para terminar la clase
Espero que hayan trabajado bien y envíenme sus tareas en cuanto las tengan listas, ¿de acuerdo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos entonces pasado mañana, el jueves. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Y gracias, Hasta luego. Pedro, de nuevo por tu Gracias, presentación. Muy bien. Hasta luego.